Ya. Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Facultad de Administración y Economía, Programa de Tecnología en Asistencia Gerencial a Distancia, cuarto semestre, componente temático, proyecto empresarial. Nuestro grupo está conformado por Yaira Fufán y Claudia Beltrán. El día de hoy vamos a hacer la entrevista al doctor Quintero sobre los empresarios en Colombia. El objetivo inicial de esta entrevista es conocer más de cerca el trabajo de los empresarios colombianos. Doctor Quintero, por favor, cuéntenos a qué se dedica. Bueno, mi nombre es Alejandro Quintero, soy abogado y tengo una firma, soy socio de una firma, se llama Quintero y Quintero Abogados. Es una firma que tiene gran reconocimiento principalmente en los procesos de responsabilidad fiscal, que son los procesos que se llaman ante Contraloría. Los socios somos dos, soy yo y otra persona que tiene una larga experiencia en el sector público y ha tenido altos cargos públicos. Entonces se podría decir que es una combinación entre pues, mi juventud y mi conocimiento, porque yo tengo experiencia en firma, yo vengo a trabajar en firmas grandes, y la doctora Marisa, que es la experiencia que se puede mostrar ante los clientes. Es una persona que ya ha transcurrido, que ha tenido varios puestos y que ha manejado muchos temas de gran envergadura. Dicen que uno siempre que escoge un socio debe escoger a aquella persona en lo que uno es débil. ¿Sí? Siempre uno debe tener su punto fuerte, y en lo que es débil escoge a esa persona para que empiece a sustituir y se logre una integridad. Entonces eso es lo que representó para mí la doctora Maritza cuando confirmamos esta firma. ¿De dónde surgió la idea de crear empresa? Bueno, inicialmente yo empiezo a trabajar en firmas grandes de abogados y me doy cuenta que el dinero que se produce es enorme. O sea, la plusvalía, que es lo que llama Karl Marx, es enorme para el capitalista, la persona que crea la empresa. Yo me ponía a calcular y yo veía que más o menos en medio día de trabajo yo pagaba mi salario, o sea que el resto era plata que le iba para la persona dueña de la empresa. Entonces me independizo, empezamos a trabajar con la doctora Maritza, pero asumíamos procesos de manera independiente, no era una firma, sino cada uno con su nombre empezaba a desarrollar procesos. Y así fueron dos circunstancias las que realmente nos permitieron crear la firma. La primera de ellas fue la presentación como empresa, porque es que no es lo mismo presentarse como una persona natural a ya poder tener un logo, una papelería, una oficina, que se empieza a reconocer un nombre, tener una insignia, o sea, es totalmente diferente cuando uno se presenta ya como una empresa conformada a hacerlo como persona natural. Y lo otro fueron factores meramente tributarios, y es que en Colombia la persona natural tiene más cargas tributarias, y actualmente la ley tiene muchas facilidades para que las empresas se creen en Colombia. Entonces hay muchas facilidades, principalmente la ley del primer empleo. Entonces permiten que uno, ejerciendo la labor de la abogacía, habiendo conformado empresa, le ingresen más recursos y pueda uno tener un dinero que le permita a la empresa crecer. Cuando el doctor Quintero nos dice que es por los socios que se formaron ahí, podemos decir que es credibilidad, para Exacto. que haya más credibilidad. Exacto, ya es totalmente diferente, porque se podría decir que desaparece el nombre de los socios, y al volverse una marca, al volverse una marca en la que uno invierte en página de internet, en tarjetas, en presentaciones, en cócteles, es totalmente diferente. O sea, es como si fuera algo totalmente apartado de los socios y se consolida mucho más. ¿En la actualidad es fácil ser empresario? En la actualidad yo diría que sí. O sea, yo diría que gracias a la regulación actual, que la idea es formalizar, pues todo el mundo sabe que estamos en un país donde la informalidad es la latente. Muchas veces cuando salen las estadísticas de desempleo en Colombia nadie la cree, pero es porque el DANE tiene en cuenta a los informales, a la gente que le vende a uno el chip en el semáforo. Entonces estamos en un país de informales. Entonces sale la ley del primer empleo, y la ley del primer empleo lo que busca es darle unas facilidades a esos informales para que se formalicen. Entonces hay un valor especial para el impuesto de registro cuando uno va a Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio le da a uno una tarifa especial cuando se inscribe. Los impuestos son progresivos, no se pagan para fiscales, y además de eso, para mí que es lo más importante y así lo que ha permitido crecer a la firma, es la progresividad del impuesto de renta, porque hasta el sexto año se paga renta.
Es decir, que uno inicia su negocio y por 5 años no paga el 100% de renta, lo que nos ha permitido, por lo menos en el caso especial de Quintero y Quintero, acumular una pequeña reserva que ha sido todos los pagos que debíamos hacer de ese impuesto para invertirlos en el crecimiento de la firma. ¿Es productivo ser empresario en Colombia? Sí, sí es productivo. Sí es productivo, o sea, uno muchas veces se enfrenta con baches, la idea es uno seguir adelante y creer en la firma, enamorarse de lo que uno hace. Porque si uno lo ve desde el punto de vista económico, siempre va a haber altibajos. Va a haber meses en los que va a ingresar dinero, va a haber meses en los que no va a ingresar dinero. Pero la idea es seguir adelante y por lo menos la prioridad para nosotros como socios de la firma siempre ha sido asegurarle el trabajo a la gente. ¿Por qué? Porque puede haber meses en los que nosotros no podemos pagar nuestros propios salarios y eso se dio mucho al comenzar la empresa. Pero desde que uno pueda asegurarle un salario a una persona, eso es lo más importante. Entonces, tiene muchas facilidades. Actualmente, pues a mí me parece extraordinaria la ley del primer empleo. Entonces, desde ese punto de vista veo que las facilidades tributarias, porque uno tiene que ser consciente cuando crea una empresa que su mayor socio va a ser el Estado. O sea, el Estado más o menos se le lleva a usted el 40 al 30% de lo que usted gana. Y una de las dificultades de ser empresario es que si uno trabajara en cualquier otro país donde existiera verdaderamente una inversión social y los índices de corrupción fueran menores, uno estaría feliz de invertirle a su país, que es el que le permite a uno trabajar. Pero para mí ha sido muy difícil cada vez que nos toca pagar impuestos en sumas elevadísimas, saber que esa plata se la van a robar. O sea, no ver esa inversión de mi dinero en proyectos sociales para el país. Nunca se ve esa inversión en este país. O sea, No, es muy difícil. Ustedes no se imaginan la plata que pagamos los empresarios por impuestos en este país. Es enorme. No paga, bueno, en el caso del primer empleo no se hace, pero es un impuesto que es la renta. Uno paga la retención, uno paga el CRE, el RETECRE, uno paga el ICA, que es el impuesto distrital, y uno paga el IVA, que es altísimo. Y más que todo, el IVA permite algo, que ese también es un factor positivo para el empresario, y es que, a diferencia de la persona natural, todos los ingresos, todos los gastos que tiene la sociedad, se permiten descontar del impuesto de IVA. Eso lo permiten las empresas, ¿sí? A diferencia de la persona natural. Entonces, el IVA también es un impuesto que se paga altísimo. Y en este caso, que somos una empresa de servicios, ese IVA es altísimo porque no tenemos muchas cosas que descontar. Mientras que si fuera una empresa de producción, tiene muchas cosas que descontar en IVA y muchas veces termina pagando cero, o sea, solo declarando. ¿Qué o quién lo alentó a seguir adelante? Pues, mira, nosotros muchas veces uno nombra a los clientes que tiene. Yo la verdad tengo la conciencia tranquila de que nunca he tenido un cliente que me haya dicho del inicio yo soy culpable de tal cosa, o nunca he defendido una injusticia. Esa tengo la mente tranquila y duermo tranquilo todos los días. Sin embargo, se podría decir que la mitad de nuestros clientes son clientes que nos aportan dinero, son multinacionales, son exfuncionarios públicos con mucho dinero. Pero la otra mitad de nuestros clientes, nosotros estamos inscritos en el Pro Bono para las Américas. Entonces nosotros hacemos mucho trabajo Pro Bono. Y ver una persona, y el derecho es muy abusivo, o sea, en nuestra profesión, el que no conoce las leyes abusan de él. Y la gente abusa cuando tiene un conocimiento de las leyes. Entonces, la verdad es muy gratificante ver a personas de escasos recursos, no sé, que les paguen una indemnización laboral o sacarlos de la cárcel, o sea, defender sus intereses. Entonces, es más eso lo que lo lleva a uno a seguir adelante y a no dejar que esto acabe. O sea, a los socios nos han ofrecido ya varios puestos para trabajar en otras empresas, pero es la creencia de que esto aporta algo, ¿sí? Y que tiene también un factor social nuestra profesión y nuestra empresa. Igual ahí tiene que ver mucho lo que preguntaba Claudia en cuanto a ya tener una marca. O sea, es que uno tener su marca, usted se enamora de su empresa, uno ya no lo ve como dos personas naturales unidas y crean una persona jurídica, no, o sea, es una marca que uno tiene que defender y que uno lucha para que sobreviva y para que crezca. O sea, es el fortalecimiento de la marca. Exacto. ¿Podría comentarnos cuál ha sido el caso que más satisfacción le ha alcanzado usted, digamos, con un caso? El caso que más satisfacción le ha dado. Bueno, yo creo que hubo dos, y uno muy reciente. Hubo dos y se plasma totalmente lo que les digo de las dos clases de clientes que maneja la firma. Entonces, hubo uno, nosotros hacemos pro bono para los padres sacramentinos.
y dentro esta oficina tiene dos sedes, una acá en el centro, en la que ustedes están ahorita, y otra en Nicolás de Ferman, que es a la que van a la reunión de los clientes, acá es donde se trabaja. Y en la de Nicolás de Ferman queda una iglesia de los sacramentinos. Entonces ellos nos llaman cualquier problema que tienen, además que los sacramentinos se diferencian por ser una comunidad muy pobre, muy pobre. O sea, no viven con grandes, sino que el voto de pobreza es un voto muy estricto. Entonces tenían una empleada de servicio y a ella la metieron a la cárcel. La metieron a la cárcel porque hace ya varios años ella se divorció de su marido y él inició una demanda de alimentos. Y ellos conciliaron y ella venía pagando sus alimentos juiciosa, pero se les olvidó notificar al juez. Entonces el juez siguió con su proceso nomás, ejecutó la pena y la señora terminó en la cárcel. Entonces yo creo que fueron 2 semanas en las que no pude dormir, porque me demoré 2 semanas para sacarla, pero finalmente logré sacarla. Entonces es una gratificación muy grande pues sacar a un inocente de la cárcel. Y la otra es una empresa grande de construcción, y es una empresa que nosotros sabemos porque se conoce en el mercado que es una empresa que trabaja muy bien y son muy honestos, son muy juiciosos. Muchos de los trabajadores de esa empresa son premio Ponce de León. El premio Ponce de León es el que se da la excelencia en la Universidad Nacional. Es promedio como 4.8 en la Universidad Nacional y no haber perdido ninguna materia, o sea, es el premio de la excelencia. Y cuando nos contrataron estaban muy tristes porque ellos tienen el proyecto Tesalia Paicol, que es el proyecto de riego en Neiva. Y están muy tristes porque haciendo bien el trabajo, los órganos de control los presionaran de esa manera. Les tenían embargadas cuentas, les tenían embargada la oficina. Y la semana pasada en Neiva nos archivaron el proceso a favor. Entonces el cliente me llamó llorando y agradecerme que si no hubiera sido por nosotros, pues eso no hubiera sido posible. Entonces la verdad sí es muy gratificante cuando eso sucede. Porque son cosas que uno sabe que si no hubiera hecho las cosas bien, no hubieran tenido el mismo resultado. En estas empresas como es Quintero y Quintero, ¿hay mucha labor social? ¿O solamente son casos muy grandes? Pues la mayoría de firmas grandes están con el convenio de las Américas, pero lo hacen más como para cumplir, se fija una cuota de trabajo pro bono que se debe tener y se hace más para cumplir esa cuota, ¿sí? Pero la verdad lo de nosotros es algo más movido por el corazón, o sea, sinceramente, pues esta declaración me puede llevar a que llegue mucha gente a pedirme asesorías gratis, pero cuando no le conmueve el corazón y cuando llega una persona, por ejemplo, los procesos de patria potestad, o sea, cuando llega una persona, me quitaron a mi bebé, no veo hace 2 meses a mi bebé, pues son cosas que uno no puede negarse. Y gracias a Dios compartimos esa misma visión social con mi socia, entonces eso hace que yo muchas veces le diga, oiga, acepté 4 casos pro bonos esta semana. Y él me dice, no se preocupe, que usted sabe que así somos acá. Y lo importante es dedicar el mismo tiempo, nosotros le dedicamos el mismo tiempo y los mismos profesionales que se lo haríamos un caso grande. Porque no se trata de aceptar un caso y coger al dependiente que no se agrada y decirle, oye, usted asuma tal caso, porque se pueden cometer errores. Y eso no se trata de la misma dignidad que se le da a un cliente grande y que sí le aporte dinero a la firma. ¿Cómo se fortalece la marca Dr. Quintero? Bueno, nosotros somos una empresa por servicios, ¿no? Nosotros prestamos servicios de asesoría. Hay muchas cosas para establecer una marca. Por ejemplo, está la página de internet, está la publicidad que uno le hace a la empresa. Es muy importante, ha sido muy importante, como les decía, era como una mezcla de juventud y experiencia. La hoja de vida de la doctora Maritza, o sea, mi socia fue la jefe jurídica de Invías, fue la secretaria general de la DIAN, fue contralora de investigaciones y juicios fiscales, fue asesora del procurador general. Entonces, gracias a esos cargos, es una persona que es una referencia para los servidores públicos y que la conocen y que ha escrito libros sobre derecho. Entonces es una persona que su fama nomás impacta. Pero este tema nos lo hemos planteado varias veces y mire que lo más importante para nosotros como empresa de servicios es el buen trabajo. O sea, tenemos muchos proyectos, muchos procesos que son de impacto nacional. Entonces la gente que nos escucha hablar en las audiencias, la gente que puede tener algún acceso a los documentos de defensa que hacemos, de una vez ya saben que es una empresa seria, es una empresa que defiende los intereses de la gente y de una vez nos llaman para que los asesoremos. Nos pasó con un proceso de la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura.
representábamos a Julio César Arango Garcés, que fue el director de la ANI, y el ministro Andrés Uriela Gallego se fue a revisar el proceso él solo, no tenía abogado, y vio nuestro escrito de defensa, dijo, oigan, yo quiero esto para mí, y de una nos llamó y nos contrató. Entonces, la mejor publicidad, la mejor defensa y tratar que una marca se fortalece es el buen trabajo. Desde que uno haga un buen trabajo, no solo puede conservar los clientes que tiene, sino que otros clientes lo van a buscar. Es su carta de presentación y el Sí, buen trabajo. es lo más importante. Y somos muy peculiares con nuestro trabajo. O sea, tenemos desde el abogado junior que lee el documento, nosotros, uno de los socios también lee el documento, nos reunimos con él, definimos la estrategia, el abogado escribe el documento, nosotros lo revisamos, se lo pasamos al otro socio, el otro socio también lo revisa, porque puede tomar mucho tiempo, pero no, es que no tenemos horas de descanso, nosotros trabajamos todo el tiempo. Entonces es un proceso largo, pero es un proceso reducido por el tiempo que le dedicamos, y es muy importante porque otra persona cuando revisa un documento se puede dar cuenta de cosas que uno no se dio cuenta, o sea, puede analizar y puede darse cuenta de errores que no estaban, y además de eso lo puede ver desde otra perspectiva, ¿sí? Como la perspectiva de una persona que no conoce el proceso. Nosotros siempre hemos dicho que al juez se le va a hablar como si se le hablara a un niño, entonces con párrafos cortos, con párrafos claros, o sea, uno hace documentos para que cualquier persona que lo lea pueda entenderlo. ¿Maneja objetivos, estrategias y a qué tiempo los fija? Nosotros principalmente fijamos estrategias a 6 meses, o sea, estrategias en cuanto a volumen de dinero que entra a la firma, número de procesos que debemos llevar, número de procesos de impacto nacional, o sea, procesos que aparecen en medios de comunicación, tenemos varios de esos. Entonces siempre esas estrategias se fijan a 6 meses para reunirnos a mitad de año y decir si las cosas van bien o mal. Esta empresa siempre trata de cumplir las metas. Nosotros tenemos unos contadores externos, no tenemos contadores internos, porque el contador externo es más duro. Entonces el contador externo lo regaña uno más y el contador externo no depende de uno, entonces tiene esa libertad para decir cuando las cosas están bien o mal. Entonces tenemos contadores externos, ellos nos fijan metas de acuerdo al número de gastos operativos y no operativos que tenemos, y siempre tratamos de cumplirla. Hasta ahora lo hemos logrado en julio. No para relajarnos, porque los otros 6 meses seguimos con la intensidad trabajando, sino para esos 6 meses tratar de lograr que se empiece a asegurar y empezar desde diciembre nuevamente bien en caja para no estar preocupados por los ingresos de la firma. Okay. Doctor, ¿cómo se determina la composición salarial de los colaboradores, de los empleados de la firma? Nosotros siempre tratamos de dar un poco de pagos por encima del mercado. Entonces te pongo un ejemplo, por ejemplo, los choferes, que para nosotros son primordiales, ganan alrededor de 1.100.000, ¿sí? O sea, están muy por encima del salario mínimo legal vigente. Los socios ganan muy bien también, y los abogados en general también ganan bien. Siempre tratamos de tener una tarifa fija que va por encima del mercado, y tratamos igualmente de fijar un precio de incentivos por procesos ganados. O sea, cuando la firma gana, el empleado gana, porque eso incentiva. O sea, eso incentiva en decir, estoy haciendo un memorial que si el proceso sale, me voy a ganar un poquito más de dinero. Entonces eso lo hacemos para incentivar y para que no se nos vaya, porque en derecho pasa mucho que la rotación es enorme en las firmas de abogados. Las firmas todavía no se han dado cuenta, y más las grandes firmas tienen una rotación enorme. O sea, uno podría perfectamente relacionarlo con un reality donde cada semana sale una persona, y eso no saben cuánta gente están perdiendo porque capacitar a una persona y nomás que llegue una persona nueva y se acostumbre, nomás se aprenda el nombre de todo el mundo, aprenda cómo funciona el sistema, sepa dónde queda la oficina, sepa llegar a la oficina, todo eso se demora más o menos 6 meses, más allá del periodo de prueba. Que aprenda a manejar los formatos, a manejar los documentos, a manejar el estilo que maneja la firma, que se aprenda el nombre de los funcionarios, que se aprenda dónde tiene que revisar los procesos. O sea, todo ese tema lleva tiempo. Entonces, cuando usted ya termina ese proceso de preparación, usted ya tiene un activo que es importante, que es su trabajador, y usted ya no lo puede dejar ir. ¿Sí? O sea, nos gusta que la gente crezca y nos gusta que la gente coja la empresa como un trampolín hacia otros cargos mayores, pero todos esos incentivos y la forma en la que se les paga es para que se queden con nosotros. Siempre ofreciendo una estabilidad laboral. Claro, todo contrato laboral, nos gustan los contratos de prestación de servicios. Ya es muy pequeño lo que hacemos de contrato de prestación de servicios, y es más que todo con otras firmas que pueden darnos otros aspectos sobre algunos temas. Ejemplo,
en una licitación pública se necesitan ingenieros y financistas para armar una propuesta. En ese caso contratamos otras oficinas para que nos ayuden armándola desde el punto de vista técnico, pero no nos gusta, creemos que una persona merece estabilidad y nos parece muy injusto que se tenga un grupo de personas todos con contrato de prestación de servicios. ¿Bajo qué criterio organiza su portafolio de clientes y cómo los segmenta? Para nosotros todos los clientes son iguales, ¿sí? O sea, desde el más grande hasta el más pequeño, y les dedicamos el mismo tiempo. Es más, muchos sin importar cuánto dinero le aportan a la firma, si nos llaman y tienen una urgencia, vamos de manera inmediata o tratamos de mandar a alguien capacitado para resolverles el problema. Pero principalmente el portafolio de clientes están los clientes que pagan algo, o sea, que tienen un contrato con nosotros de honorarios y cada trabajo que se hace nos deben una remuneración por el trabajo realizado, y los clientes pro bono. Son principalmente las dos clases de clientes. Pero de acuerdo a cada uno de los aspectos a los que se dedica la firma, nosotros tenemos que cambiar la estrategia de mercadeo para relacionarnos con ellos. Entonces, por ejemplo, en los procesos de responsabilidad fiscal y disciplinaria, ha sido algo más, como yo les decía, de presentación de la firma. Porque si tenemos un cliente que nos pide que lo defendamos en un proceso, desgraciadamente en Colombia los funcionarios públicos están sometidos a mucho riesgo. Entonces ese mismo cliente, si ve que hacemos las cosas bien, nos puede contratar para 10, 20 procesos más, y empieza a hablar con sus compañeros para decirnos y para decir, oiga, tengo esta firma de abogados que hace un muy buen trabajo. Entonces algo más de voz a voz y de trabajo limpio. Pero por ejemplo los temas de contratación estatal, que es un tema de grandes constructoras, de grandes ingenieros, es algo más de lobby, es algo más de ir a audiencias de adjudicación, de presentarse en conferencias en Cartagena sobre infraestructura, de hacer visitas a todos los órganos grandes que están construyendo acá en Colombia, como es el INVIAS, como el ANI. Es algo más de eso, como hacer un lobby para ir a diferentes encuentros donde se encuentran grandes constructoras y presentar la firma. Entonces, como son diferentes áreas, por ejemplo el tema de minería también, el tema de minería y petróleos, Colombia es un país que está gozando actualmente de un muy buen escenario en minería y petróleos, y hacen muchas conferencias internacionales, conferencias nacionales. Entonces tratamos siempre de mandar a alguien que esté ahí porque este mundo es de contactos, y si una empresa quiere crecer, tiene que tener esos contactos. ¿Cuál es su principal competencia? Hay mucha, somos abogados, hay muchísima competencia, pero para cada tema hay especialistas en ese tema. Por ejemplo, yo sinceramente considero que en el tema de contratación estatal nadie nos gana, porque la doctora Maritza es una persona que se desenvuelve tan bien en las audiencias, que ha llegado a cosas que para toda la firma ha sido extraordinario, o sea, cosas como clientes que ya les quitaron el contrato, que ya se lo adjudicaron a otro, ya va a una audiencia y logra reversar todos esos efectos. Entonces nos falta un poquito más de publicidad para que la gente conozca cómo logramos nuestros objetivos de esa manera tan eficiente, pero yo considero que no hay nadie en comparación en este país que maneje la contratación estatal como ella lo maneja. En el tema de responsabilidad fiscal, es que la empresa es muy grande, entonces tiene muchos aspectos. En el tema de responsabilidad fiscal, yo diría que son dos firmas nomás las que nos hacen competencia, que son abogados que uno se encuentra en todas las audiencias. O sea, ellos están y uno está porque es un tema que muy poca gente lo conoce. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es, aunque es una firma diversificada, porque manejamos todos los temas, hay unos temas que son nuestros fuertes. Y esos temas son muy especiales, son temas que nadie los maneja, ¿sí? En el tema de minería y petróleos, ese es el tema de maestría, hemos tratado siempre de especializarnos, de ir a capacitaciones y además de eso de tener muy buenas alianzas. Son muy importantes las alianzas estratégicas, muy importantes para crecer. Por el lado de la contratación estatal, pues la doctora Maritza con todos los puestos que ha tenido. El tema de responsabilidad fiscal, escribimos libros de responsabilidad fiscal y tenemos gente que trabaja en la Contraloría General, entonces sabe todos los aspectos del ente acusador, o sea, qué consiste estar en el otro lado. Entonces, siempre tratamos de tener especialidades, de modo que no somos un abogado del común. O sea, la mayoría de abogados se dedican o al penal, o al laboral, o al civil, punto. ¿Sí? Son temas muy específicos. Y se ve, porque
uno tiene que respetar esa especialidad y la gente lo ha empezado a ver. Desgraciadamente en el derecho estamos empezando a ver, por ejemplo, inicialmente en minero, cualquier contrato de asesoría no bajaba de 10 millones de pesos, pero toda la gente especializada en administrativos se empezó a dedicar a eso. Entonces bajaron los honorarios, ¿sí? Entonces ya no era muy rentable el negocio. Entonces lo que ha sucedido es que la gente se está dando cuenta que si uno no se especializa, si uno no tiene una especialidad, el trabajo queda mal hecho, ¿sí? Y eso se ha empezado a ver, por ejemplo, en el tema de responsabilidad fiscal, muchos penalistas se están dedicando a la responsabilidad fiscal, pero no tienen ni idea de qué se trata de responsabilidad fiscal. Ellos creen que porque hay oralidad, ellos como el penal se maneja en oralidad, ya son adecuados para manejarlo. Pero es eso, es manejar temas que nadie más maneja con la finalidad de reducir la competencia. ¿Cómo se ve con su organización en los próximos 10 años? Pues la verdad, a mí no me gustaría tener una gran firma. Hay grandes firmas de abogados en este país, firmas muy buenas como Pose Herrera y Ruiz, como Brigario Urrutia, como Cárdenas y Cárdenas. Son firmas muy grandes, firmas de 100 abogados, 60 abogados, 70 abogados. A mí no me gustaría tener eso. Yo recuerdo siempre, antes de independizarme, trabajé en una firma que se llamaba Pinilla González y Prieto. Es una firma que tiene 70 abogados. Y a mí el dueño de la firma, muchas veces que estábamos trabajando esta tarde, me decía, extraño cuando yo tenía mi pequeña oficinita y yo podía, si me sentía cansado, irme a la casa, si quería ver un partido, irme a la casa, si quería recoger a mis hijos o al colegio y llevármelos a algún lado, irme. Extraño mucho eso, entonces no quiero que mi firma trabaje para mí y no yo tener que esclavizarme con mi firma. O sea, quiero que la empresa se maneje en interés de los socios y no los socios trabajar alrededor de la firma. Eso es muy importante porque uno no se puede volver esclavo del trabajo. Entonces me gustaría tener mi firma, pero la verdad no, sinceramente no quiero crecer mucho. Hace poco la República sacó un especial sobre las firmas boutique, que son firmas pequeñas que lo que ofrecen es que es un trato mucho más personal y mucho más íntimo al cliente, con menores precios. Y me parece que es una muy buena opción y que se debe transformar porque desgraciadamente el abogado de firma es un abogado frío, alejado. Es un abogado que cualquier documento se demora 1 mes, 2 meses porque por esa escala que hay en las firmas de abogados lo tiene que revisar el más pequeño, después pasa por el siguiente, hasta el socio tiene que revisar el documento, ¿sí? Pero entonces no hay un trato personalizado con el cliente. Igualmente estamos tratando de manejar un modelo que es el manejado en Estados Unidos en las firmas de abogados, que es el tema ya que yo te asesoro a ti como empresa y hasta ahí llegamos, eso se ha perdido. Actualmente el modelo americano es que la firma de abogados crece con la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Uno como firma de abogados conoce a muchas personas. Entonces, un ejemplo, nosotros conocemos un proceso que se está dando, una licitación pública, y vemos que alguno de nuestros clientes cumple con esos objetivos, cumple con esa experiencia, cumple con esas capacidades. En vez de quedarnos callados porque el cliente no nos ha contratado para eso, nosotros le decimos al cliente, mire, tengo algo que ofrecerle, y es ayudar a crecer a las empresas y a interrelacionar a todos los clientes. Entonces, si tengo un cliente que tiene una necesidad y tengo otro que pueda satisfacerla, yo simplemente trabajo como intermediario y las cruzo a las dos. Entonces, yo creo que ese es otro de los aspectos que nos ha permitido crecer mucho, y es que no solo llegamos al cliente cuando necesita, sino que antes de que él nos lo diga, ya le llegamos con la solución. ¿Qué logros ha tenido a nivel personal y profesional desde que es empresario? Bueno, a nivel personal son muchos, porque como yo les cuento, yo vengo de trabajo de firma y de firma grande. Entonces, de firma grande, con esas estratificaciones que existen, normalmente uno es el abogado que uno hace los documentos, pero uno no es ni el que va a la audiencia, ni el que se le presenta al cliente. Además, muchas veces me parece muy chistoso contar la anécdota. A uno lo llevaban a reuniones y le decían, lo llevamos, pero usted no dice una palabra, se queda callado, ¿sí? Y muchas veces uno veía que, como uno era el que conocía el caso y el socio no, él estaba cometiendo algún error, y le tocaba sacar una servilleta o lo que fuera como para arreglar las cosas porque a uno le prohibían hablar en las reuniones. Entonces, personalmente hay una gran satisfacción de una ganancia de confianza, porque uno ya como empresario debe salir a buscar los clientes y debe ver en cualquier oportunidad un negocio.
A nosotros nos ha pasado una vez, tengo un cliente muy grande ahorita y que nos conocimos de una manera muy chistosa. Y es que fui a revisar un proceso y lo vi a él muy preocupado revisando un proceso de él. Y normal, yo le dije, ¿qué le pasa? Y empezamos a hablar. Y de ahí en adelante ya conseguí ese negocio, o sea, fue una cosa así. Igual la gente, otro cliente también, una vez fui, tras salió una secretaria, estaba hablando con un abogado de la Contraloría de un proceso. Y él me escuchó hablar y dijo, doctora, me gusta mucho usted cómo habla, yo sé que usted es especialista en responsabilidad fiscal, venga, lléveme este caso. Entonces uno siempre en cualquier, la más mínima cosa, tiene que buscar oportunidad de negocio, en todo, y estar despierto a eso, en todo buscar oportunidad de negocio, ¿sí? Entonces, personalmente el crecimiento ha sido mucho en confianza, en desenvolvimiento, ha sido enorme. Y profesionalmente, la verdad, la satisfacción ha sido muy grande porque cuando uno trabaja para alguien, su desarrollo profesional se limita a lo que el jefe quiere. O sea, hasta donde el jefe quiere que usted se desenvuelva, hasta ahí usted llega. Entonces, y si su jefe ve que usted está pisando los talones, hasta ahí va a parar, hasta ahí llega usted. Entonces, cuando usted es dueño de su propia empresa, usted puede crecer lo que usted quiera y hasta donde usted quiera. Entonces, para darles un ejemplo nomás, yo renuncio a Pinilla González y Prieto un jueves. El viernes yo renuncio porque quería dedicarme a algo más relacionado con mi maestría y yo tenía el viernes todo el día entrevistas con petroleros. Y el sábado me llama Maritza Quintero y me dice, ella estaba como independiente, ella como persona natural, y me dice, oiga, yo soy abogada Liliana Pardo en el proceso de la 26 y tengo audiencia y no puedo ir porque tengo otra audiencia a la misma hora. ¿Usted me puede hacer el favor y va? Y fui. Entonces es pasar de ser ese abogado que todo el mundo oculta, que hace los escritos pero que el cual nadie conoce, porque ni siquiera es como entidad pública de redactó tal, revisó tal, no, o sea, cero, no le dan a uno el crédito por nada. Hacer un abogado que va a audiencias de impacto nacional como es la 26 y el problema de los nulos. Entonces, obviamente uno cuando crea empresa tiene que ser muy humilde en cuanto a que uno no se las sabe todas y reconocer sus errores. Han existido muchas ocasiones en las que he aprendido tanto de otros abogados como de los abogados dentro de la firma. Pero lo más importante cuando se presenta eso es no echarse culpas, sino inicialmente resolver el problema y con posterioridad no echar culpas, sino ver qué falló para mejorarlo. Entonces el crecimiento desde los dos lados ha sido enorme porque cuando uno es empresario y da las facilidades que existe ahora, yo admiro tenazmente a la Cámara de Comercio porque creo que es una entidad que ha hecho que ser empresario sea más fácil. Cuando uno es empresario, uno crece hasta donde uno quiere, no hasta donde otros quieren. ¿Qué consejo nos daría como futuras empresarias? Bueno, primero, que dedíquense a algo que les guste. O sea, la vida no es fácil, y si ustedes quieren ganar dinero, si ustedes quieren tener una empresa que se consolide y a la que le entre harto dinero para que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida, ustedes tienen que trabajar duro. Pero trabajar duro se nota menos cuando uno lo hace feliz, cuando uno hace algo que le gusta, algo que lo satisface, algo que lo llena. Por ejemplo, sonará ridículo y mi novia me molesta mucho, pero yo hago un buen escrito y yo me siento feliz. Yo hago un buen escrito y yo digo, oiga, me quedó excelente este escrito. ¿Sí? O yo veo una audiencia y digo algo y los otros abogados me dan la razón o el juez me da la razón, es algo que lo llena a uno. Entonces, primero hagan algo que los haga feliz. Segundo, un buen estudio de mercado. ¿Qué necesidades hay? Si pueden, o sea, por ejemplo, el chiste común es que uno no puede ir al polo a vender hielo. ¿Sí? Uno le puede vender a los esquimales hielo. Entonces, siempre pensar en algo que tenga una proyección. ¿Sí? Hay muchos mercados que efectivamente existen, pero uno siempre tiene que tratar de darle un toque a su manera a las cosas. Entonces, si hay un mercado que existe, que es común, siempre traten de ofrecer algo más. No sé, tiempos más rápidos de entrega, un mejor trabajo, o sea, siempre traten de ir mucho más allá y no ser del común. A mi papá siempre me decía, por favor, no sean del común, no sean uno más del montón. Para hacer empresita chiquita hay muchas empresitas chiquitas. Traten de ser más que las demás.
Tercero, el primer consejo que les daba, o sea, si van a escoger un socio, si van a trabajar con un socio, busquen a alguien que pueda cubrir sus debilidades. O sea, que usted sea fuerte en un tema en el que él es débil y que usted sea débil en un tema en el que él es fuerte. ¿Sí? Y lo último es la humildad. Miren que existe un libro que se llama Good to Great, que es un libro dirigido a empresarios. Y son empresas que tenían un buen funcionamiento, era una empresa más del mercado, de la nada explotaron. Y de la nada superaron un 200% de sus competidoras y se salieron de ese ser del montón. Y en común todas las empresas tienen algo, y es que el CEO, o sea, el representante, el gerente de esa época, era una persona que no vivía de egos, era una persona que no quería ser el centro de atención, era una persona que sabía distribuir el trabajo, una persona que se sabía rodear, que llega a una empresa y ven que no tiene un buen rumbo o quieren un rumbo mejor para la empresa y no se dedican a tomar decisiones inmediatamente, sino primero a rodearse de las personas adecuadas, y con esas personas adecuadas yo decido qué rumbo darle a la empresa. ¿Por qué sirve la humildad? Porque un jefe que no es humilde echa culpas. O sea, un jefe que no es humilde, es más, les voy a poner el ejemplo. Un jefe que no es humilde, cuando las cosas salen bien, el mérito es solo de él. Y cuando las cosas salen mal, la culpa es toda de los demás. Eso es un mal jefe. ¿Sí? Pero si existe el jefe humilde, ¿qué hace? El jefe humilde, primero, de una vez se presenta el problema, lo soluciona. Porque usted qué va a ganar echando culpas, empezando una investigación, empezando cosas, si es que las cosas no se han solucionado. O sea, primero, bueno, acá no ha pasado nada, después lo discutimos, vamos a solucionar las cosas. Y posteriormente, no echar culpas, es que falló. Acá, ¿qué pasó? Y no es regañar, sino es decir, por favor, a futuro que no se vuelva a repetir. Uno comete errores todo el tiempo. Muchas veces uno, cuando ya cree que se sabe perfectamente algo, que lo puede hacer repetitivamente y sin estar muy consciente de las cosas, los comete más. Entonces todo el mundo comete errores, lo importante es identificarlos y solucionarlos. Entonces esos serían como los 4 elementos que yo creo que son los más importantes para ser empresario. Muchas gracias por su tiempo, ha sido muy gratificante esta experiencia para nosotros. Pues es importante tener el conocimiento y el pensamiento de un empresario en Colombia. Cómo podemos hacer empresa y cómo nosotras como estudiantes podemos llegar a tener algo de lo que nosotros queremos y que estamos estudiando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No.